En este caso yo estoy conectado a la instancia, quiero que se fijen que estoy conectado con el usuario S2. Sé que estoy conectado con el usuario S2 porque aquí el nombre del usuario, ¿cierto? Que me aparece en el prompt es S2 user. Para poder limpiar la terminal, ¿cierto? Para poder limpiar la línea de comando, ¿cierto? Clear. Y vamos a repasar los conceptos básicos de navegación, ¿sí? Entonces, LL para, perdón, PWD, ¿cierto? PWD para ver dónde estoy, ¿ya? En este caso, yo estoy en la carpeta Home y dentro de la carpeta Home, ¿cierto? El usuario. ¿Sí? Esta es la ruta absoluta en la que yo me encuentro. Para poder entender eso tenemos que hacer el homólogo con Windows, ¿cierto? Yo aquí en Windows tengo mi disco C, ¿cierto? En el equipo, disco C. Dentro del disco C tengo usuarios, ¿cierto? Dentro de usuarios tengo Duoc y en Duoc tengo guardado el escritorio con las cosas, ¿cierto? Que tiene el usuario Duoc en el escritorio. Más también la carpeta, por ejemplo, documentos, donde está la llave que yo generé, ¿cierto? Pero básicamente el usuario tiene su carpeta, ¿cierto? Donde guarda todos los elementos. Ahora, en Linux funciona también de la misma manera, ¿cierto? Hay un directorio raíz, ¿cierto? Ese directorio raíz es el slash, ¿cierto? Con ll slash. Ustedes pueden ver el contenido del directorio raíz. Y este directorio raíz tiene distintas carpetas, ¿ya? En las cuales, ¿cierto? Se ven cada archivos de configuración, ciertos datos. Y acá, en Home, están guardadas las carpetas de los usuarios, ¿cierto? Entonces, si yo en estos momentos le hago un ll a Home, lo que voy a ver es que dentro de Home hay una carpeta que es la carpeta del usuario S2 User, ¿sí? Que es donde yo estoy parado ahora. W2 User, estoy en el Home, ¿cierto? La carpeta S2 User. Esa es mi casita, ¿cierto? Ahora, no tiene nada, ¿cierto? Porque como este ambiente de Linux no tiene interfaz gráfica, ¿sí? No necesita más para correr. Por lo tanto, el home está vacío, ¿ya? Puedo verlo con ll o ls. Ambos comandos me sirven para poder ver contenido, ¿sí? Dentro de un directorio en el que me encuentro. Vamos a crear carpetas. mkdir para crear una carpeta, ¿ya? Luego, correcto, puedo crear más carpetas, ¿cierto? Por ejemplo, mkdir carpeta 2, ¿sí? Y quiero que ustedes se fijen que si yo presiono la flecha hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, puedo navegar entre los distintos comandos que he ido ingresando para poder accederlos, ¿cierto? Y utilizarlos. En este caso voy a crear la carpeta 3 y luego voy a crear una última carpeta que se va a llamar directorio. Con mkdir, ¿cierto? Voy creando carpetas o directorios. ¿Sí? Si yo hago un ls, voy a poder ver las carpetas. Sé que son carpetas porque están en color azul. Si hago un ll, ahí también voy a ver las carpetas, ¿cierto? Sé que son carpetas porque están en color azul y porque el Hugo, ¿cierto? Empieza con la letra D de directorio, ¿ya? Y ahora los vamos a borrar, ¿sí? Limpio la terminal con clear, ¿ya? Y para borrar el directorio, rmdir, ¿cierto? De remove dir, y el nombre de la carpeta que quiero borrar. En este caso voy a poner D y quiero que se fijen que si yo tabulo, aprieto la tecla tabulador, esto me autocompleta el nombre, ¿sí? Porque en donde estoy, ¿cierto? En la carpeta en la que estoy, en el home, el único directorio que empieza con D, ¿cierto? Es directorio, no hay ninguno más. Luego, si yo escribo carpeta, ¿cierto? Me va a autocompletar. En este caso me va a autocompletar hasta las coincidencias que se cumplan, ¿cierto? Tengo 3 carpetas que comparten el mismo nombre, carpeta, carpeta 1, carpeta 2. Y yo puedo ingresar aquí, ¿cierto? La carpeta que quiero borrar. ¿Sí? Rmedir carpeta, rmedir carpeta 1, no, rmedir carpeta 2, rmedir carpeta 3. Nuevamente
el directorio de home está vacío. Creemos y eliminemos archivos. Para crear archivos, touch, archivo.txt, en este caso el archivo es un .txt, un bloc de notas. También podría crear de esta manera un documento de Word, un Excel, un CSV, ¿correcto? Y cualquier archivo que yo quiera, también por ejemplo un .py, ¿sí? Y para ir borrándolos, ¿cierto? Que ahora están creados ahí, ¿cierto? Sé que son archivos porque aparecen con el nombre en blanco. Puedo ir eliminándolos con un link. Un link y el nombre del archivo que quiero eliminar. Archivo.txt, archivo.docs, archivo.xls, py y el .csv. Nuevamente no hay nada dentro del directorio. Eso con respecto a crear archivos y carpetas. Ahora, navegación. Yo puedo crear una carpeta. Por ejemplo, voy a crear la carpeta documentos. Perdón. mkdir. Ahí sí. mkdir documentos. ¿Ya? Y si ahora hago un ll, ahí está documentos. Ahora, puedo entrar a documentos, cd, documentos, ¿sí? Y eso me cambia el directorio activo. Ya no estoy en el home, estoy en documentos. Si yo hago un pwd, me va a decir, usted está en home, usuario 2, user, documentos. ¿Puedo volver atrás? Sí, puedo, cd, 2 puntos, y eso me lleva inmediatamente un nivel arriba. Es decir, a home, s2-user. Si de nuevo pongo cd 2 puntos, me lleva una vez más arriba, por lo tanto aquí estaría dentro del home. Luego, yo puedo viajar a cualquier lado utilizando la ruta absoluta, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ahora estoy en la base, ¿sí? En la carpeta raíz. Quiero que se fijen que si yo hago un ll, ¿cierto? Aquí tengo todos los elementos del sistema. Aquí es donde yo estoy parado en estos momentos, ¿sí? Yo puedo viajar directamente a la carpeta documentos si construyo la ruta. cd home s2user documentos. Y en ese caso llego inmediatamente a documentos. ¿Ya? De la misma manera, correcto, yo podría, por ejemplo, crear una carpeta mkdir documentos Word, correcto, y documentos Excel. ¿Ya? Entonces quiero que ahora se fijen, ¿cierto? Que esta carpeta adentro tiene dos carpetas más, documentos Excel, documentos Word. ¿Ya? Voy a, correcto, volver a moverme al directorio raíz. Y desde aquí voy a crear carpetas, voy a crear archivos, perdón, dentro de estas carpetas. De la carpeta documento Excel, documento Word. Recordemos dónde estamos, pwd. Estoy en la base, ¿cierto? Es decir, no puedo estar más arriba de lo que ya estoy, ¿sí? Y voy a crear desde aquí, para los usuarios, ¿cierto? Archivos en las carpetas que tienen. Touch, home, s2user, esto era documentos, y dentro de documentos, documentos Word. Y dentro de documentos Word, el touch me va a crear un archivo.docs. Ahora, nuevamente lo mismo, pero con leer Excel, ¿cierto? Touch, home, s2user, documentos,
documentos Excel, y aquí voy a crear tablas.xls. En este caso, la ausencia de confirmación de error me indica que el proceso salió bien, ¿cierto? Si yo me muevo a esas carpetas, o le hago un ls, ¿cierto? O un ll, por ejemplo, ll, home, s2, documentos y documentos Word, ¿cierto? Voy a ver que dentro está el archivo docs, ¿cierto? Que acabo de crear, ¿ya? Y de la misma manera también lo puedo borrar, ¿ya? Ahora, ¿cómo borro una carpeta que ya tiene cosas dentro, ¿cierto? Porque si yo voy al home, ¿cierto? Que con esto voy al home, ¿ya? A mi home. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo documentos dentro tiene cosas, ¿cierto? Por tanto, si yo intento borrarla, remedir, documentos, no me va a dejar. Me va a decir que no se puede porque el directorio no está vacío. Si yo quiero simplemente borrar las cosas que están dentro, ¿cierto? Es decir, borrar el directorio con todo lo que tiene dentro, pongo rm, rf, lo que quiero borrar, ¿cierto? No me va a pedir confirmación ni nada. Y la carpeta junto con todo lo que tenía ya no existe. ¿Ya? Luego, finalmente, el último comando que vamos a probar, ¿cierto? Acá, en esta sección de navegación, es la autenticación como usuarios, ¿cierto? Yo desde S2 puedo saltar al root, ¿cierto? El root es el usuario principal. Para loguearme como root desde cualquier lado, sudo su, ¿sí? Eso me va a permitir loguearme como root. Y para loguearme como un usuario, ¿cierto? Es sudo login y el nombre del usuario, ¿ya? S2 user, en este caso. S2 user. ¿Ya? Me va a pedir la contraseña. No, creo que la contraseña de esto es lo mismo, S2 user. No, no me acuerdo. Creo que no me acuerdo si me da la clave del usuario, ¿sí? La contraseña del usuario S2. Si no, no importa. ¿Ya? ¿Ya? Si no, no importa. Un segundo. No, no me importa porque estoy con el root, ¿cierto? Lo vamos a ver al tiro, ¿sí? Desde el root puedo hacer lo que yo necesito, ¿cierto? Que es ingresar, ¿cierto? Empezar a configurar, hacer las configuraciones que necesito para poder crear un usuario, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Ya, con lo otro sigo en otros videos.